Bien, jovencitos, ¿cómo están? Muy buenos días. Te habla tu profesor de historia, Juan Carlos Huancahuire. Y vamos a empezar este curso viajando pues por diferentes partes del mundo, ¿sí? Y vamos a conocer historias muy impresionantes de la humanidad. Bien, para empezar entonces ahora con el primer tema de la historia, justamente vamos a poner algunos conceptos. ¿Qué es la historia? ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante estudiar la historia? Pues bien, la historia, jovencitos, es una ciencia social que busca pues analizar la verdad de los acontecimientos que ha realizado el hombre. Esta, este análisis tiene que hacerse de forma objetiva, ¿ya? ¿Qué estudia la historia en sí? Estudia pues los hechos que ha realizado el hombre. Recuerda, el hombre es quien hace la historia, ¿ya? ¿Y por qué nos importa esto? ¿Para qué quiero saber? Pues nos permite conocer el presente, ¿no? Encontramos respuestas en el pasado, claro, ¿por qué estamos como estamos? Y una vez conociéndonos, explicando por qué somos como somos, nos permite planificar un futuro mejor, ¿ya? Y aparte de eso también la historia nos permite dar identidad, ¿sí? ¿Qué cosa es identidad? Simplemente pues es el hecho de pertenencia hacia un grupo, ¿sí? Identidad por costumbre, religión, tradiciones, etcétera. Ahora vamos a ver las ciencias auxiliares de la historia. La historia por sí misma no tiene mucho, no nos puede decir mucho, ¿no? Necesita apoyarse en otras ciencias para su estudio objetivo de todos estos acontecimientos. Pues bien, vamos a ver ahora los ojos de la historia. ¿Por qué se llamarán los ojos de la historia? Hay dos ciencias importantes, ¿sí? La geografía y la cronología. ¿Y por qué se llaman los ojos de la historia? Porque recuerda que siempre un hecho, cualquier acontecimiento, lo marcamos dentro de un espacio geográfico, ¿sí? Dentro de un territorio donde ocurrieron estos hechos, ¿sí? Y también el tiempo, cronología, cuándo ocurrieron, ¿sí? Por ejemplo, el asesinato de un presidente. Siempre preguntamos dónde fue y cuándo fue, ¿sí? Geografía y cronología, esos son los ojos de la historia. Bien, continuando, vamos a poner por acá otras ciencias. Por ejemplo, tenemos la numismática, ¿sí? ¿Qué es la numismática? Pues simplemente es el estudio de las monedas, ¿listo? De las medallas, los medallones, ¿sí? Eso se llama numismática, no te olvides. Paleografía, ¿qué es eso? Estudia la escritura en documentos antiguos, ¿listo? Y también tenemos la epigrafía. ¿Qué es la epigrafía? Estudia las inscripciones. Escritura, pues sí, también, pero no solamente la escritura, sino cualquier inscripción que haya en un material duro. Puede ser, como estamos viendo en la imagen, alguna pieza de terracota o cerámica, arquitectura, o simplemente en un palo, ¿no es cierto?, en una piedra, inscripciones que el hombre deja. Entonces estudia la epigrafía. A diferencia de la paleografía que estudia la escritura, pero en documentos, ¿listo? En documentos antiguos. Bien. Luego tenemos por aquí la arqueología. ¿Qué estudia la arqueología? Pues la arqueología se encarga de estudiar todos los restos materiales que han dejado nuestros ancestros. ¿Listo? Por ejemplo, puede ser cerámica, puede ser arquitectura, algunos telares, huesos, ¿sí? Cualquier cosa material que el hombre haya dejado. Eso estudia la arqueología. Obviamente esto se hace porque estas culturas a lo mejor pues no tenían escritura. ¿Y cómo recreamos su historia? Pues a través de sus restos materiales. Luego tenemos la paleontología, que estudia los restos de los fósiles, ¿sí? De animales y de vegetales. Y si te preguntan, por ejemplo, ¿quién estudia los dinosaurios, profe? Entonces eso estudia la paleontología, los fósiles. ¿Listo? En la imagen tenemos un trilobite. Este es un ser que existió hace más de 300 millones de años. Luego tenemos la antropología. Estudia al hombre como un ser social, biológico y cultural. Como un ser biológico, estudia al hombre sus características, ¿ya? La forma de su cráneo, ¿listo? Nos permite ver todas sus características anatómicas. ¿Listo? Este estudio se aplica sobre todo a la criminalística. Nos permite conocer
las razas humanas, la evolución del hombre, cómo ha ido transformándose a lo largo de millones de años, los cambios anatómicos que han habido. Por una segunda rama se encuentra la antropología sociocultural. El hombre no solamente entonces es una pieza de carne y hueso, también hace cultura, vive en sociedad, en grupos, ¿sí? Entonces estudia la evolución de su lengua, aspectos religiosos, sus tradiciones, sus costumbres. Todo eso engloba la antropología. Posteriormente tenemos también la heráldica, ¿sí? Y con la heráldica, la historia, a través de ella, recrea la historia de los pueblos también. ¿Qué es la heráldica? La heráldica estudia el contenido o el significado de los escudos, de los blasones, ¿ya? Por ejemplo, te voy a explicar, aquí tenemos un escudo del Reino de España, ¿sí? ¿Qué significa todo esto? Pues la corona principal, la corona grande que tienes allí, pues significa la unión de todo el Reino de España, ¿no? Y tenemos por allí 4 escudos más. Por ejemplo, aquí un castillo que representa el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Navarra, el reino de Aragón, ¿sí? Los 4 grandes reinos. Y finalmente aquí tenemos un fruto que es la granada. Y obviamente representa el reino de Granada, que era el último reino musulmán en esa península de España, ¿ya? Luego también tenemos aquí, puedes observar un par de columnas. Ese par de columnas, por ejemplo, y ahí tienes unas letras que dice plus ultra, ¿no? Significa más allá del mar. Recuerda que España extendió sus colonias hasta América, ¿no? Entonces, eso da a entender de que España no solamente domina esa parte de Europa, sino más allá del mar. Entonces, como puedes observar, la heráldica nos dice mucha información a través de estos dibujos. Hay que saber su significado, ¿ya? También nos cuenta historia. También tenemos la vexilología. ¿Qué es eso de la vexilología? Pues bien, la vexilología estudia las banderas, los pendones, los estandartes, los colores que observas aquí, ¿no? Porque está en posición horizontal, vertical, porque la cruz en esa banderita que observas, en fin. Entonces todo eso también nos da una información, ¿ya? El porqué de los colores, eso tiene un significado para cada país que ha creado su bandera y tiene una representación simbólica también, ¿listo? Entonces luego tenemos la genealogía. ¿Y qué estudia la genealogía? Pues estudia los linajes. ¿Qué es eso? Nuestros ascendientes, es decir, nuestros ancestros, de dónde procedemos, cuáles son nuestros padres, los padres de nuestros padres, y así vamos retrocediendo hasta llegar pues a lo más antiguo que podamos hacer. Eso se llama genealogía. No te olvides, heráldica que estudia los escudos, ¿sí? Los blasones, vexilología las banderas y la genealogía los linajes, nuestros antepasados. Luego tenemos ahora otras ciencias, por ejemplo la sociología. ¿Qué estudiará la sociología? Pues la sociología estudia las condiciones de existencia y el desenvolvimiento de las sociedades humanas, la relación entre estas sociedades humanas, cómo es la relación de un grupo humano con respecto a otro, ¿sí? Por ejemplo, la sociología puede muy bien quizás investigar el fenómeno de, por ejemplo, estamos con una pandemia y por qué la gente no se queda en su casa, por ejemplo, ¿no? De haber factores culturales, socioeconómicos que determinan estas relaciones de las personas dentro de una sociedad. Eso estudia entonces la sociología, las relaciones humanas dentro de la sociedad. Luego tenemos la etnología. Etno viene de etnia, logos estudio de la etnia, algo así, ¿verdad? Entonces la ciencia que estudia y compara los diversos pueblos, sus razas, ¿no? Sus costumbres también. Eso estudia la etnología, ¿sí? Los diferentes pueblos o razas del mundo. Luego tenemos la economía. Y la economía es una ciencia que estudia pues las leyes de la producción, la distribución, el intercambio, el consumo, los bienes, los servicios, ¿no? Economía, es muy importante conocer de economía para, por ejemplo, el ahorro, ¿no es cierto? Entonces, ese es el estudio de la economía. Y
dentro de estas ciencias auxiliares de la historia, para ir terminando, hay otras ciencias que también ayudan a la historia a conocer mejor los acontecimientos. Por ejemplo, pues tenemos la sigilografía, ¿sí? Que va a estudiar los sellos, la filatería, las estampillas, la astronomía, las características de los cuerpos celestes, por ejemplo, la geología, que va a estudiar la evolución de la Tierra, la formación geológica, ¿sí? Las eras geológicas, por eso, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a ubicar. La demografía, que va a estudiar el desarrollo de las poblaciones, ¿sí? Su aumento, su disminución, ¿cierto? Eso se llama demografía. La lingüística, que estudia el origen y la evolución de las lenguas, de los idiomas, ¿sí? Entonces también ayuda a la historia. Bien, entonces espero que te haya gustado y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta otra oportunidad, muchachos. Cuídense muchísimo.